el uso de la tribuna al senador Fernando Torres Graciano para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Defensa Nacional hasta por 10 minutos, y reitero mi súplica de que se ajusten al tiempo programado, por favor. Échale, senador, 10 minutitos. No me presiones, presidente. Gracias, presidente. Venimos a nombre de la Comisión de la Defensa Nacional a presentar este dictamen que fue trabajado todavía el día de ayer con las comisiones de Gobernación, de Marina y de Estudios Legislativos. Aprovecho para hacer un reconocimiento a los presidentes de estas comisiones, al senador Benjamín Robles, al senador Ricardo Barroso, por supuesto a la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, por el trabajo que se llevó la coordinación para poder sacar de manera institucional y cuidado el proceso de dictaminación. He de mencionar que este dictamen que estamos hoy poniendo a consideración es resultado de un proceso que realmente permitió la discusión y escuchar las voces que estaban a favor o en contra, o incluso aquellas que tenían dudas. No es proceso de fast track, como se dijo, es una dictaminación que se llevó además de la comisión en función de muchas mesas que se realizaron. El 6 de diciembre se atendió a las Comisiones Unidas, en las Comisiones Unidas a organizaciones de la sociedad civil, a funcionarios provenientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. También se atendió los comentarios del jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia Secretaría de Defensa Nacional. El 7 de diciembre, en otra reunión, se atendieron las inquietudes y comentarios del comisionado presidente del INAI, el doctor Francisco Javier Acuña, quien planteó algunas de las inquietudes que tenían en relación al artículo 9 del proyecto de dictamen que llegó de Cámara de Diputados. El 11 de diciembre nuevamente se hicieron mesas de trabajo donde se atendieron los comentarios de los gobernadores de diferentes estados, también a alcaldes, así como a diversas organizaciones de la sociedad civil organizada que vinieron a presentar también, insisto, comentarios a favor, en contra, dudas respecto a la minuta que estábamos en análisis. Ayer tuvimos un amplio debate en el seno de las comisiones, estuvimos cerca de casi 9 horas desde que iniciamos por la mañana, con diferentes inquietudes que tuvimos la oportunidad de hacer llegar comentarios, propuestas, a efecto de poder modificar, aclarar o mejorar la redacción de la minuta que nos llegó de Cámara de Diputados. Un amplio debate que se dio por parte de los senadores que integran las comisiones, y me parece entonces que no se puede decir que esta ley no se discutió, no se debatió y no se conoció. Después de este debate se hicieron diferentes modificaciones a esta minuta. Haré referencia a algunas de ellas. El artículo 8, que era uno de los artículos que ha causado pues mucha inquietud, crítica, se hizo una modificación para que quede muy claro que la protesta social no será considerada bajo ninguna circunstancia un tema de amenaza a la seguridad interior. En consecuencia, por ningún motivo se podrá hacer uso de fuerzas federales o de las Fuerzas Armadas para contener una protesta social o de carácter político electoral. Había una inquietud porque decía la minuta original que siempre y cuando fueran pacíficamente. Se ha eliminado esta disposición o esta palabra a efecto de dejarlo de manera absoluta de que no hay interpretación, jamás podrá ser objeto de protesta social, de seguridad interior, una protesta social. Del mismo modo se modificó el artículo 10 para precisar que la aplicación supletoria de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General de Seguridad Nacional y Seguridad Pública se harán en el ámbito de sus respectivas competencias a efecto de dar mayor claridad al texto que venía original, porque se daba una discusión respecto a que se podía interpretar cuando entraba en vigor una ley u otra y que pudiera darse una discusión ahí de supletoriedad, y por eso creemos que con esta redacción quedará mejor.
También en el artículo 16 se hicieron modificaciones para que cuando el Ejecutivo Federal lleve acciones inmediatas en los casos de amenaza a la seguridad interior que representen un grave peligro a la integridad de las personas, la Secretaría de Gobernación, cuando lleguen fuerzas federales o fuerzas armadas a un estado, la Secretaría de Gobernación tenga la obligación de notificarle a los gobiernos de las entidades. Si bien es una disposición constitucional, una facultad constitucional y exclusiva del presidente de hacer uso de las Fuerzas Armadas para atender temas de contingencia o graves, aquí lo que estamos buscando es que ese Ejecutivo Estatal, que una vez que se dé la orden para que puedan llegar fuerzas federales o fuerzas armadas, tenga un acto jurídico que le permita controvertir esa decisión del Ejecutivo Federal. Y esto es un control final del camino, porque abre la puerta a que un Estado, un Ejecutivo Federal, pudiera presentar la controversia. Esto creo que sí es un control constitucional que limita esa facultad exclusiva del presidente, una facultad que tiene en la Constitución y que no es nueva, por cierto, la ha tenido siempre en nuestra Constitución. También se modificó el artículo 22 para establecer que cuando la amenaza no requiera de la intervención de las Fuerzas Armadas, porque insistimos, esta ley no es para las Fuerzas Armadas, también permite la intervención para un acto de seguridad interior a las fuerzas federales, y cuando sea el caso, quede claro que será una autoridad civil la que estará al frente de esta intervención. También se agrega, como lo comentaba hace unos momentos la senadora Cristina Díaz, un artículo transitorio que es fundamental, quiero insistir en él. Establece la posibilidad de que dentro de 180 días siguientes a la entrada en vigor de la ley, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales soliciten una declaratoria de protección, y que para poder solicitarla puedan y deban presentar un programa, como ya se dijo aquí, con plazos, acciones, presupuesto, para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Esto no es otra cosa más que dar respuesta a una inquietud que se manifestó también en estas mesas de análisis, que se decía que vamos a permanecer o vamos a legalizar lo que ha pasado en algunos estados y municipios, que cuando llegaban las fuerzas federales o las fuerzas armadas, ese municipio o ese estado dejaba de cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad pública, dejaba de poner presupuesto para fortalecer a sus órganos de seguridad pública civil, y que entonces pues eran omisos en el cumplimiento de sus obligaciones. Este transitorio está permitiendo y obligando que estos estados, que estos municipios que soliciten la intervención, al mismo tiempo se comprometan a cumplir con el modelo de seguridad pública y el modelo policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad. Y se comprometen a cumplirlo y a ponerle tiempos y un programa y presupuesto. Creo que este artículo, que fue propuesta, por cierto, del senador Roberto Gil y que fue aceptado, nos parece que es un gran avance respecto a la minuta que llegó por parte de Cámara de Diputados. Ya aquí se ha comentado parte de los requisitos que deberá tener esta declaratoria, que cuando el presidente la emita, la tendrá que fundamentar, motivar, establecer cuáles son las causas que motivan o generan esa amenaza a la seguridad interior, la obligación de publicarla en el periódico oficial, la obligación de rendirle un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, para que pueda hacer realmente esta comisión un control legislativo al ejercicio de esta facultad, que por cierto, y lo comento en lo personal, estaremos revisando las funciones que tiene hoy en ley esta comisión bicameral, y si es necesario ampliarlas, hagámoslo. Habremos de presentar en lo personal una iniciativa para modificar las funciones y que realmente esta comisión bicameral pueda ejercer a plenitud ese control legislativo en el ámbito de sus competencias en función de esta declaratoria cuando sea el caso. La otra discusión que se ha dado alrededor de este dictamen ha sido el tema de la temporalidad.
Sin duda que siempre es mejorable las redacciones, pero me parece que el tema de la temporalidad viene claro en cuanto a que es un año. La discusión está en que si esa causa que motivó la llegada o la declaratoria no ha sido resuelta, pueda permanecer y se pueda prorrogar. Y había quien decía, pues entonces quedará eternamente ahí la causa. No es así, como ya se comentó también aquí, hay que leerlo de manera integral, porque también en este dictamen se establece que se deberá de motivar y justificar la permanencia de la causa que originó la declaratoria. No es una prórroga discrecional, es una prórroga con controles. Finalmente, mucho se ha dicho también del tema de la participación de las Fuerzas Armadas en la calle. Pareciera que desconocemos la realidad de lo que ha sido la presencia, la actuación, las facultades de las Fuerzas Armadas en otras tareas, además de las tareas que creemos a veces equivocadamente son solamente la de preservar el territorio nacional frente a una amenaza exterior. Y hay muchas tareas. Yo recomiendo leer un artículo que publicó el senador Roberto Gil el día de ayer en el periódico Financiero, donde muy claramente nos dice qué otras tareas tiene las Fuerzas Armadas desde el punto de vista administrativo, de la seguridad que tienen en nuestras costas y de cómo se fueron incorporando también desde hace ya muchos años facultades a las Fuerzas Armadas, pero también al mismo tiempo cómo se incorporó el tema de la delincuencia organizada como un tema de seguridad nacional y que en ese momento que se hizo esa incorporación se le dieron facultades a las Fuerzas Armadas en el tema de combate a la delincuencia organizada. Creo que es muy ilustrativo, ya dará él seguramente aquí una explicación más amplia del tema. Reconozcamos que hay una presencia hoy en día de las Fuerzas Armadas. Según el informe de la Sedena del año 2016, se encontraban activas 142 bases de operaciones mixtas en el territorio nacional. Había, según este informe, 3.386 militares, vehículos militares y despliegues de las Fuerzas Armadas en diferentes estados. Y esto ha sido reconocido, buscado y además solicitado por muchos de los estados. Hoy en día también está la presencia de otros cuerpos como son la Policía Militar. En Guanajuato, estado en el que yo pertenezco, hoy se está construyendo una brigada, las instalaciones de una brigada de Policía Militar, a petición del estado, de los municipios que incluso se peleaban la sede de esta brigada y que incluso participaron con presupuesto para poder tener ahí el apoyo de esta Policía Militar. Creo que lo que estamos haciendo con esta ley no es una ley a las Fuerzas Armadas, es una ley que establece procedimientos, tiempos, requisitos para regular la declaratoria y en consecuencia la participación de fuerzas federales o fuerzas armadas en temas de seguridad interior, una facultad que tienen desde hace muchos años en la propia ley que regula al ejército y en otras leyes como es la de seguridad nacional. Estas son las consideraciones que venimos a poner a su consideración a nombre de la Comisión de Defensa Nacional y en lo personal habremos de dar otras discusiones con otras reservas ya como simplemente senador y miembro de esta asamblea. Muchas gracias. Gracias, senador presidente.